Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Saludos a todos. Muy contento nuevamente de estar aquí con ustedes, participando. Gracias a Inteligencia Dental, igual gracias a Dexis por hacer esto posible. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de la digitalización de los sistemas restaurativos, en este caso obviamente con Dexis. Y además de eso, pues trataremos de resolver algunas dudas al final, por si alguien quisiera preguntar algo. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a dar inicio. Algo importante que yo creo que todos debemos estar de acuerdo es que la tecnología en el área de la odontología ha venido a cambiarnos completamente, nos ha transformado nuestros protocolos, nuestros procesos, y todo esto ha sido para bien. La tecnología, en todos los aspectos del ser humano, justamente su función es tratar de facilitar la vida al ser humano, tratar de hacer las cosas más rápido, más fácil, pero que a su vez también quede bien, como si el mismo ser humano lo estuviera haciendo. Entonces, esto en el mundo de la odontología, pues ha venido a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque muchos procesos que nosotros hacíamos de forma analógica, ahora los podemos hacer con un escáner o con todo el protocolo que conocemos del flujo digital. Por lo cual, es algo que nos tenemos que subir al tren de la odontología digital, no nos podemos quedar atrás y nosotros debemos de conocer cuáles son los parámetros o los pasos que en algunas ocasiones tenemos que modificar para podernos adaptar a esta odontología digital. Son cambios que, como cualquier cosa que lleguemos a hacer, pues es una evolución que al fin y al cabo nos va a tratar de hacer las cosas mejores. Entonces, doctores, todos sabemos que igual para que podamos iniciar con nuestro flujo digital, el primer paso es el escáner intraoral. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos dar esa información desde un inicio a el laboratorio o igual podría ser directamente a nuestro paciente y simplemente enseñándoles en una pantalla qué es lo que está teniendo en su boca prácticamente en tiempo real. Probablemente, doctores, a lo mejor haya habido ocasiones en las cuales nosotros, sin tener un escáner intraoral, ya estemos trabajando con odontología digital. Porque muchas veces, y no me van a dejar mentir, hemos seguido en algunos tratamientos con la odontología tradicional, en la cual, por ejemplo, para hacer una corona, tú tomas una impresión con polivinilsiloxano, se la mandas a tu laboratorio, el laboratorio corre el modelo y probablemente ahí el laboratorio convierta tu trabajo o tu impresión analógica en digital. ¿Por qué? Porque ahora tu laboratorio va a escanear esa preparación. Y entonces el diseño o la restauración la va a hacer de forma digital y después regresará nuevamente contigo esa restauración. Entonces, es digamos que una forma híbrida de la cual yo creo que la mayoría hemos trabajado. Pero si tú quieres dar desde un inicio, desde el primer paso, este flujo digital, tiene que ser mediante el escáner intraoral. ¿Y el escáner intraoral qué es, doctores? Al fin y al cabo, simplemente es como si fuera una cámara o un sensor que está capturando de forma digital e inmediata un objeto. Pero este objeto, doctores, no como una fotografía, sino como un escáner, lo va a hacer de forma tridimensional.
una foto intraoral o una foto que llegamos a tomar en la boca de nuestro paciente, estás capturando imágenes, sí, pero es en 2D, es plano. Pero el escáner sí tiene esta capacidad, mediante el reflejo y la captura de la luz sobre el objeto, nosotros lo podemos tener transformado en nuestra computadora o en nuestra pantalla ya en tercera dimensión. Entonces, los escáneres intraorales, doctores, todos sabemos que igual deberían de tener cierta calidad para que entonces podamos confiar en ellos. Cuando nosotros hacemos una impresión de forma analógica, lo que queremos es que ese negativo que después se va a convertir en el positivo, que sería el yeso, sea exactamente igual a lo que yo tengo en la boca. El laboratorio no puede tener a la preparación en vivo del paciente, pero sí tiene al modelo. Entonces, si el modelo es la copia más fiel y exacta del diente o de la preparación, eso automáticamente nos va a garantizar que la restauración que se haga en ese modelo va a quedar perfectamente bien. Y eso mismo es lo que vamos a querer de nuestro escáner intraoral. Si ya vamos a confiar y si ya va a ser el primer paso a seguir el colocar, o más bien el emplear un escáner intraoral como primer paso, pues deberíamos de tener esta exactitud que de forma analógica ya sabemos que lo logramos con una impresión. Entonces, por lo mismo que este es un parámetro o un objetivo que todos buscamos, justamente en ese objetivo es donde va a estar la diferencia de los diferentes escáneres intraorales que vamos a tener en el mercado. Porque cada uno te va a ofrecer diferentes alternativas o diferentes opciones y probablemente la que tú quieras, independientemente de todas las otras, es que sea lo más exacto posible. Y la exactitud de un escáner la vamos a dividir en dos conceptos. Uno que es la veracidad y otro que es la precisión. Porque son dos conceptos que parecieran que son lo mismo, pero son muy diferentes. Si yo tengo veracidad y tengo precisión, automáticamente voy a tener exactitud. Pero, ¿qué es veracidad? ¿Qué es precisión? Para que yo pueda entender el protocolo o el proceso. Veracidad significa o dictamina qué tan cerca está la medición del registro a la dimensión real del objeto escaneado. ¿Cómo podemos entender esto? Si yo voy a escanear, voy a salirme del tema de los dientes, voy a escanear, vamos a poner un celular, ¿ok? Voy a medir, digamos que la distancia del celular a lo largo y resulta que mi celular mide 20 centímetros. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esa imagen que el escáner va a tomar de ese celular y lo va a poner en la computadora, cuando yo haga esa medición en la computadora, también me mida 20 milímetros. Entonces, de esta forma, si mi objeto real mide 20 centímetros y en la computadora también mide 20 centímetros, ¿qué quiere decir? Que mi escaneo tiene veracidad, porque me está diciendo la verdad de lo que realmente mide el objeto que yo estoy escaneando. Entonces, para que se entienda, cuando yo tengo un escáner que escanea, valga la redundancia, con alta veracidad, quiere decir que va a medirme siempre la misma distancia o los mismos valores. Si yo tengo una veracidad baja, así como lo vemos en la primera imagen, quiere decir que una vez me va a dar 20, otra vez me va a dar 15, otra vez me va a dar 10. No me va a dar esta realidad que yo necesito y por lo tanto no podría yo confiar en un escáner que tenga baja veracidad. Ahora, precisión. ¿Qué quiere decir precisión? Quiere decir consistencia, repetición de las medidas de un objeto. Es decir, si yo sé, o más bien, si el escáner me mide que algo, por ejemplo, tomando en cuenta el celular que mide 20 centímetros, yo quiero que si mañana vuelvo a utilizar el escáner,
me mida igual 20 centímetros y en un mes me siga midiendo 20 centímetros. Porque si yo tengo un escáner que no es preciso, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces voy a tener una medición, pero que no se va a repetir. Yo lo que quiero es que aunque esté mal esa medición, pero que siempre me dé la misma, porque entonces sería un gran problema o un gran error en el que un día me marque una cosa y otro día me marque otra. Quiere decir que no tengo un escáner preciso. Claro que cuando junto precisión con veracidad, pues obviamente siempre le voy a dar al centro, es decir, siempre voy a medir 60 o 20 o 30 cada vez que yo lo utilice, sea el día que sea y sea la hora que sea. Entonces, eso obviamente me va a generar que yo tenga un escáner que ahora sí tenga exactitud, porque tiene los dos conceptos como tal. Entonces, una vez que yo puedo definir la exactitud, algo que también es importante es ver cómo va a almacenar o a generar esa imagen el escáner. Es decir, ya tengo esa información que es la precisa y la veraz. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo mi escáner o el programa o el software del escáner va a generar y almacenar la información? Entonces, para que un escáner pueda almacenar y generar una imagen o la información que está escaneando, lo va a hacer de diferentes formas. Y esto depende del formato en el que esté este archivo. Voy a tener de forma general tres formatos. Uno que es el formato STL, otro es el formato OBJ y el tercero es el PLI o PLY. Estos formatos que yo creo que si ustedes ya han trabajado en el mundo digital, se van a dar cuenta que muchos de los términos los hemos usado o los hemos escuchado. Y tal vez no entendamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Y creo que esta, que son las bases del mundo digital, son situaciones que deberíamos tener muy claras para que después, cuando el laboratorio o cuando el programa me requiera cierta información, yo pueda saber cómo resolver eso que me están pidiendo. Entonces, un STL es una pequeña malla de triángulos contiguos sin superposición que me van a dar la forma del objeto que yo estoy escaneando mediante triángulos. Entonces, es la forma más básica que se puede generar una imagen. Claro, va a haber de triángulos a triángulos. Entre los triángulos sean más pequeños, voy a tener mayor calidad. Pero vean, doctores, cómo con el juego de estos triángulos, de esta malla de triángulos, yo puedo ver que la imagen que tengo en la diapositiva es un conejo. No tengo grandes detalles, no tengo mucha información, pero sí tengo la forma, sí sé, y yo creo que todo el mundo sabe que esa forma, esa posición de la malla de triángulos nos dice que lo que yo tengo ahí es un conejo. Digamos que es el archivo que es más fácil de almacenar porque no tiene tanta información, es el más utilizado, el más fácil de transmitir, pero digamos que tiene ciertas deficiencias. ¿Y a qué voy o a qué hablo con esto? Que obviamente este formato no tiene color ni tampoco tiene textura, lo cual, como lo vemos ahí, podría decrementar su veracidad. No me está dando toda la información. ¿Por qué? Porque no me da estos conceptos de color y textura. Ahora, lo que sí me va a permitir es que yo pueda trabajar mucho más fácilmente en los programas de diseño con este formato, ya que este formato no es tan pesado como los otros formatos que sí tienen otras características. Entonces, si esto yo lo llevo a la boca o a los dientes, puedo ver cómo ahí la superposición de triángulos en la parte de abajo, que es un formato STL, prácticamente me está dando la información de lo que realmente tengo en boca. No veo color, no veo textura, simplemente veo formas. Y así yo puedo tener, digamos que el
dispositivo, que en este caso es un modelo, pero en mi computadora de forma digital. ¿Cuál es el otro formato que utilizamos frecuentemente en odontología? El PLI. Y este PLI o PLY, como le quieran llamar, es una malla mucho más precisa, ya que en lugar de que sean triángulos, son figuras poligonales. Por lo tanto, me van a dar mucho más información, mayor resolución, y de esta forma yo puedo saber o observar tanto color como textura. Y esto pues me genera mucho más detalles, como lo veo aquí en la imagen. Vean aquí cómo se ve, se llega a ver el esbozo de la nariz, el esbozo de los ojos, la oreja, o sea, tengo más información. Y de esta forma me permite pues generar archivos de más calidad, también van a ser más pesados, y los programas de diseño pues van a batallar un poco más con ese tipo de formatos. Entonces, vean cómo en la computadora yo veo este formato. Ya veo ahora sí color, ya veo textura. Vean cómo en la imagen anterior, donde solamente era un STL, no se podría ver que aquí, doctores, tengo un hilo retractor. ¿Por qué? Porque en el otro formato, que es el STL, no veo color ni textura. Prácticamente lo veía como si el hilo retractor y la encía fueran un solo tejido, lo cual yo puedo ver aquí que tengo color, que eso no es cierto. Entonces, doctores, estas situaciones son algo que nosotros debemos de familiarizarnos y de entender muy bien, justamente para evitar errores. ¿Y qué tipo de errores? Errores de sellado. Y miren que se los digo con conocimiento de causa, porque sí he tenido algunas dificultades que, digo, se han resuelto, pero que van en función de esa situación. Porque igual yo podría estar confiado de que yo vi en mi computadora que en el formato PLI, como lo vemos acá, sí se veía perfectamente bien lo que era la encía. A lo mejor si llegaba a ver un poquito de sangre, se lograba ver y después mi terminación. Y que cuando se lo mando al laboratorio y el laboratorio trabaja en el STL, donde ahí no puede saber qué era sangre, qué era todo lo que les acabo de comentar, entonces nos podría traer un error. Y les digo, son situaciones que sobre la marcha uno va aprendiendo, es parte de la curva de aprendizaje que uno va llevando cuando entra en el mundo de la era digital. Entonces vean, doctores, cómo yo ahí tengo igual la misma forma. Yo sé que en los dos formatos sé que es un conejo. Sin embargo, en el PLI yo tengo mucho más detalles, más información, cosa que en el STL no lo tengo y que por tanto tengo menos información. ¿Qué criterios, doctores, yo debería de tomar para seleccionar el escáner ideal? El escáner ideal para mí, para mi consultorio, para mi clínica. El primer criterio que yo debería tomar en cuenta es la velocidad de escaneo. Todos queremos tecnología, todos queremos evitar la colocación de una impresión de alginato o digamos que ciertas complicaciones que llega a haber o incomodidades más bien con los protocolos analógicos. Pero si tu tecnología, que es digital, termina siendo lenta, no es cómoda ni para ti ni para el paciente, por mucha tecnología que tenga, va a ser algo que seguramente no vas a utilizar comúnmente. ¿Por qué? Porque ya te vas a dar cuenta que el usarlo te va a generar mucho conflicto. Y entonces no le vas a poder sacar el provecho porque te limita. Por lo tanto, si tú tienes esta tecnología y además sabes que es rápido, que tiene buena velocidad, que es ergonómico, que es fácil de utilizar para ti, que no te complica la vida con la manipulación, con tus manos, con el tamaño, eso justamente te va a brindar
la capacidad de que este tipo de procesos los hagas con mucho más frecuencia, que hagas tu evolución mucho más rápida. Porque si no te es cómodo y además es lento, ¿qué va a suceder? Que vas a pensarlo dos veces en si usas la tecnología o no. Entonces, doctores, la velocidad es algo importantísimo que tú tienes que checar para que entonces tengas veracidad, tengas precisión, pero también que tengas velocidad. Como lo mencioné anteriormente, la ergonomía es importantísimo. ¿De qué te sirve tener un escáner que te pesa 10 kilos? Estoy exagerando, pero me ha tocado tener que manipular escáneres que son muy estorbosos, muy grandes y además pesados. Entonces, probablemente igual para un escaneo no te genere mucho conflicto, pero ya para más, probablemente te empieces a cansar, va a ser pesado, complicado. Si igual es de dimensiones exageradas, probablemente hasta la misma colocación dentro de boca se te va a hacer con dificultad. Entonces, son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Ahí va de la mano también el peso. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que, y nos pasa hasta con la misma pieza de mano, cuando utilizamos una pieza de mano de acero inoxidable o de las convencionales, cuando utilizamos una de titanio, nos vamos a dar cuenta que el titanio se nos hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no pesa tanto. Y lo mismo pasa con el escáner. O sea, entre más ligero sea, tú no te vas a cansar, te vas a sentir mucho más cómodo y por lo tanto el paciente no se va a quejar tanto por el tiempo que tardas, ya que al ser más fácil de utilizar, pues obviamente te va a ayudar con tus tiempos. Y desgraciadamente, doctores, un factor que es importantísimo es el precio. Y eso nadie lo va a negar. La cuestión de que, ok, todo puede estar muy padre, muy bonito, pero si se sale de tu presupuesto, pues el precio sí va a ser un factor para tomar la decisión de adquirir un escáner. Entonces, doctores, DEXIS es el escáner intraoral del corporativo de Envista. DEXIS, que es el que nos está haciendo favor de llevarnos hoy en este webinar, tiene 3 escáneres diferentes, 3 escáneres intraorales, el IS3600, IS3700 y el IS3800. Escáneres para diferentes tipos de características, para diferentes tipos de procedimientos, que ahorita cada uno de ellos los voy a mencionar y hablar de ellos para que ustedes sepan cuál es la diferencia de estos 3 y que pues tengan la información necesaria para que si alguien está interesado en alguno de ellos, pues tome su mejor decisión. Entonces, DEXIS como tal no es un escáner nuevo, doctores. DEXIS ya tiene su historia. Y esta historia se las voy a resumir en el siguiente video para que entiendan de dónde viene DEXIS. Muy bien, doctores. Esto es DEXIS. DEXIS, como lo vimos en el video, compró la tecnología de los escáneres intraorales de Carestream. Entonces, prácticamente es lo mismo, nada más que ahora está dentro del corporativo de Envista, digamos que de forma global, y le ha metido un poco de tecnología y de mejores características al propio escáner para hacerlo mejor. Entonces, para los que igual conocían antes la marca Carestream, ahora en la parte de escáneres intraorales, ya no es Carestream, ahora es DEXIS.
Entonces, vamos a hablar de los escáneres DEXIS. El escáner DEXIS, en cualquiera de sus 3 presentaciones, va a tener la capacidad de que sea un sistema abierto. ¿Qué significa esto, doctores? Y es algo importantísimo que también hay que tomar en cuenta. Cuando yo estoy en el mundo de la digitalización, algo que va a ser muy importante que yo me asegure es que todos los softwares y equipos que yo tengo tengan un sistema abierto. ¿Qué significa esto? Que sea compatible con cualquier otro sistema, hardware, software de otras marcas, sin que esto te impida el utilizar tu escáner al 100%. Y esto es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta porque hay algunas casas comerciales que sus sistemas son cerrados y que tienen ciertos filtros o ciertos candados que para que tú los abras tienes que pagar alguna licencia o definitivamente no puede ser compatible con tal vez alguna impresora o alguna fresadora o algún programa de diseño. Y esta situación, pues, probablemente te pueda generar conflictos, porque igual a lo mejor tú ya habrás hecho una inversión en algún equipo y si resulta que te limita con, digamos que los diferentes flujos que van a venir a través de tu escáner, pues va a ser algo que te va a complicar mucho la vida. En este caso, DEXIS es un sistema completamente abierto, el cual, por ser abierto, te permite que tú puedes tener archivos tanto en STL como en PLI. Parte de la universalidad de DEXIS es que justamente puedas trabajar o puedas utilizarlo en prácticamente todas las especialidades de la odontología. Yo sé que habrá especialidades que lo utilicen muchísimo más que otras, como por ejemplo, como nosotros los protecistas, que le damos muchísimo uso, y probablemente a lo mejor un endodoncista no es que no lo pueda utilizar, porque lo puede utilizar, pero tal vez no va a ser la herramienta de uso diario como si un protecista. Entonces, no está limitado a solamente ciertas especialidades, pero sí habrá especialidades que le saquen mucho más provecho. La forma en la cual los escáneres intraorales de DEXIS capturan las imágenes es mediante una tecnología de triangulación, y luz estructurada. ¿Qué significa triangulación? Que el escáner emite una luz, refleja en el objeto y después en los sensores, digamos que capturan ese reflejo para que esto lo convierta en una imagen en tercera dimensión. Entonces, esta es la forma en la cual la tecnología de DEXIS adquiere las imágenes en tercera dimensión. Vámonos a hablar de cada uno de los escáneres, doctores. Vámonos con el más básico, que es el IS3600, de Smart Way to Scan. ¿Qué hace el escáner 3600, doctores? Como les platiqué, algo importante que yo debo de tomar en cuenta es la velocidad de escaneo. 3600 tiene 8 frames per second. ¿Qué quiere decir esto? Que toma 8 imágenes u 8 fotos por segundo. Esa es la velocidad con la que este escáner está copiando la información o atrapando la imagen que estás escaneando. ¿Qué tanto es 8 fotos por segundo? Pues ahorita conforme vayamos viendo los otros escáneres nos vamos a dar cuenta qué tan bueno, qué tan rápido es esto. Pero esta es, digamos, que la capacidad máxima de escaneo del 3600, 8 fotos por segundo. ¿Qué otras características tiene el 3600? Campo de visión 13 por 13 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que la punta del escáner intraoral, el área que va a estar escaneando va a ser de 13 por 13. Y esto es algo importante porque ahí también va a depender mucho con qué tan rápido escanees, porque si tu campo de visión es pequeño, quiere decir que entonces vas a tener que estar pasando más el escáner en ciertas zonas. Entonces eso te va a limitar un poquito con tu velocidad de escaneo al final. Profundidad de campo, ¿qué es esto?
qué tanto te puedes alejar o acercar al objeto que va a escanear para que este se pueda ser escaneado. Entonces nos habla que tiene una profundidad de 2 a 12 milímetros. Por lo tanto, yo no puedo separar la punta de mi escáner a más de 12 milímetros. ¿Por qué? Porque entonces el escáner no va a capturar la imagen. Siempre se recomienda, doctores, que estar lo más pegado al diente para que justamente estemos en este rango entre 2 y 12 y entonces no tengan que estarme regresando para volver a escanear. Y eso es parte ya, doctores, de la técnica de cada quien. Una cosa son las características propias de cada escáner y otra cosa es la habilidad que nosotros tengamos. Todos, al principio, cuando empezamos con la era digital, que estamos usando nuestro escáner por primera vez, pues sí, nos vamos a ver hasta torpes de cierta forma, si ustedes lo quieren llamar así, porque no nos vamos a acomodar, probablemente se nos va a enredar todo, y esto pues genera que te tardes más tiempo. Sin embargo, conforme lo vas haciendo, esta velocidad va aumentando, por lo tanto tus tiempos disminuyen y le estás sacando el mejor provecho al escáner. Vean, doctores, otra característica, 325 gramos de peso. Eso es lo que pesa Dexis 3600. Y me va a generar imágenes en tercera dimensión, que eso ya todos lo sabemos, pero en HD, es decir, con alta calidad de color. Lo cual eso me ayuda a tener, a pesar de que tenga una velocidad de 8 frames por segundo, me permite tener una excelente calidad en cuanto a la imagen. Siguiente, 3700, de Scanning Uncompromised. ¿Qué significa esto, doctores? Este escáner, el 3700, es un escáner que ya tiene otro tipo de diseño, un diseño más ergonómico, como un diseño más fácil de utilizar, más suave su plataforma. Este escáner fue diseñado junto con el 3800, que es el que vamos a ver al final, por el estudio que está en la fábrica de Porsche, la fábrica que maquila o más bien ensambla coches de la marca Porsche, son los que diseñaron este escáner. ¿Para qué? Para tratar de darle un diseño mucho más, vamos a decir, fácil de utilizar, más estilizado es la palabra, más estilizado que el 3600. ¿Qué características tiene el 3700? Que en lugar de que escanee a 80 fotos por segundo, perdón, a 8 fotos por segundo, este va a escanear a 10. Es decir, tiene 2 fotos más de velocidad con el anterior. Lo cual probablemente igual me puede decir, bueno, doctor, no hay tanta diferencia. No, pero ya cuando estás en la clínica, te puedes dar cuenta que esto sí te va a generar una diferencia cuando ya lo estás utilizando. El campo de visión es igual que el 3600, 13 por 13, ahí no cambia. La profundidad también es igual, de 2 a 12 milímetros. Y aquí el peso sí va a variar. ¿Por qué? Porque como les mencioné, su diseño es más estilizado. Tenemos 316 gramos, 9 gramos menos que el anterior, lo cual esto, además de las dos fotos extra que va a tomar por segundo, al ser más ligero, te va a ayudar a ti a que puedas escanear más rápido. Y de la misma forma que el anterior, también te va a generar imágenes en tercera dimensión e imágenes de alta calidad a color HD. Finalmente, doctores, llegamos a la joya de la corona, el 3800, el escáner de alta gama de Dexis. Freedom at your fingertips. Igual, doctores, este escáner fue diseñado en el mismo laboratorio de diseño de Porsche, en el cual, como ya lo podemos ver aquí desde la imagen, nos vamos a dar cuenta que este escáner es inalámbrico, lo cual también me genera muchas ventajas en cuanto al uso, porque al no tener el cable, pues me permite manejarlo con mucho más facilidad. Vean cómo, doctores, aquí sí hay una gran diferencia en la cantidad de imágenes o de frames por segundo que va a capturar el escáner. Aquí ya no son 8, no son 10, son 20. Es el doble del 3700, lo cual sí lo hace muy rápido a comparación de
el 3700 y el 3600. Por eso es que les decía que la joya de la corona en cuanto a DEXIS es el 3800. ¿Qué características tiene además de ser más rápido? Vean el campo de visión de 16 por 14, ya no es 13 por 13, lo cual me permite que pueda escanear mayor área. Y esto se va a traducir en que pues yo voy a escanear mucho más rápido, porque de una sola intención ya me está abarcando 16 por 14, que es el área de captura del escáner. Profundidad, vean aquí, ya aumentamos, ya no es de 2 a 12, ahora es de 2 a 16, lo cual quiere decir que yo podría tener la capacidad o la opción de alejar un poco más el escáner y aún así me va a estar copiando. Ojo, no por eso voy a hacer mis escaneos a 16 milímetros, ni mucho menos. Siempre entre yo esté más cerca, voy a tener menos riesgo de perder información. Entonces, esa parte no va a cambiar, pero lo que me está diciendo la ficha técnica es que el campo o la profundidad de campo va a ser mucho mejor que los convencionales. Y algo también que va a cambiar y de forma considerable es el peso, doctores. ¿Por qué? Porque ya bajamos de los 300 gramos, ahora vamos a estar en 200 gramos de peso. Entonces, doctores, este escáner de los del mercado prácticamente es el más ligero de todos. Y como les platicé hace rato, pues eso se va a traducir en un escaneo mucho más rápido porque no me va a costar trabajo poderlo manipular. También tengo imágenes en tercera dimensión y HD, pero aquí ya tengo una función extra. ¿Y cuál es? Es el tomar imágenes a color como si fuera una cámara intraoral. ¿Qué quiere decir? Que sean imágenes 2D que prácticamente son como fotos. Entonces yo puedo estar escaneando, pero si algo me interesa, tomarle una foto porque se lo quiero enseñar al paciente o para documentar algún caso, simplemente aprieto el botón de la fotografía y me va guardando y generando las fotos que yo quiera como si fuera una cámara intraoral. Entonces tiene una función extra que es ser cámara intraoral, lo cual, les repito, muchas veces ayuda para poder explicar al paciente con mayor detenimiento y precisión qué es lo que está teniendo en su boca y cómo es que lo vas a abordar. Entonces, vean, doctores, esta imagen en la cual es la misma preparación, la de la izquierda, que es una foto con una cámara común y corriente, obviamente con su lente, su flash y todo, y del lado derecho es el mismo ambiente, pero sin aislamiento, y es tomado con la cámara intraoral del escáner. La verdad, doctores, es que la calidad de imagen es bastante buena, por lo cual nos da una alternativa muy importante para la cuestión de las fotografías, porque el mismo escáner te puede estar generando fotografías de alta calidad. Ahora, en cuanto a los protocolos restauradores, doctores, con el flujo digital, esto nos va a llevar a que nosotros entendamos cómo tendría que ser nuestros procesos para que de esta forma pudiéramos hacer todo de forma digital cuando lo comparamos, cuando hago algo de forma analógica y sobre todo cuando también lo comparo con el protocolo híbrido. Entonces, para que nosotros entendamos muy bien todo este flujo digital y su comparación, cuando yo voy a hacer un caso, voy a poner el ejemplo de unas carillas y necesito justamente tener un diseño como una maqueta de cómo va a quedar el paciente o la paciente porque me solicitó el tratamiento de carillas en la parte anterior. El que yo empiece o de la forma en la cual yo empiece mi tratamiento es el flujo que yo voy a tener. Si yo me voy por lo convencional, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a empezar por una impresión analógica de alginato. O podría igual también, si sé que son carillas y voy a hacer mock-up, también podría empezar con una de polivinil siloxano. La verdad es que ahí ya dependerá de cada quien, pero tengo que empezar por esta impresión. Si yo lo hago completamente digital, me voy a ahorrar ese paso y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escanear al paciente. Y es algo, doctores, que hasta el mismo paciente se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de que estás utilizando tecnología, que le estás ahorrando esta incomodidad de la impresión de alginato, que yo sé que es una impresión barata, que es una impresión fácil de tomar, pero que el paciente, si lo puede evitar,
lo va a querer evitar porque a nadie le gusta sentir esta sensación de que te vas a ahogar o de que quieres vomitar. Y desgraciadamente hay muchos pacientes que son muy sensibles y que por aquí estás entrando el alginato y ya se están vomitando. Y es algo que tú no quieres. ¿Qué pasa si esto lo sustituyes por tu escáner intraoral? Entonces ya estás empezando, digamos que con el primer paso de una forma más amigable para el paciente. Ya una vez que tienes tu impresión digital, esto se lo vas a mandar al laboratorio y el laboratorio te va a hacer un diseño digital en esta misma impresión en un programa de diseño, en el cual, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a generar la nueva anatomía, el nuevo diámetro, altura, todas las características propias de cada uno de los dientes de forma ideal para que entonces tú al paciente con esta información le puedas hacer un mock-up y al paciente le enseñes cómo puede quedar. Entonces, este diseño va a ser, si yo empecé con la parte analógica, pues va a ser con un modelo de yeso y con un encerado. Si yo inicié con un flujo digital, entonces, ¿qué va a pasar? Que el diseño se va a generar en la computadora. Y entonces yo ya no tengo que encerar ni hacerlo de la forma tradicional. Después yo tendré que hacer un mock-up, al paciente le enseñaré de acuerdo a las características propias de cada diseño, le enseñaré cómo, cuándo, por qué tenemos ese resultado. Si el paciente acepta, pues yo tendré que tomar, o más bien no tomar, sino preparar los dientes para que entonces yo pueda tomar la impresión. Entonces, la impresión definitiva de las restauraciones que yo voy a hacer, la voy a hacer de forma analógica con polivinilsiloxano y si lo hago de forma digital, pues obviamente otra vez con mi escáner. Nada más que aquí lo que ya estoy escaneando son las preparaciones. Entonces, algo importantísimo con las preparaciones y que no por ser digital lo vas a dejar de hacer, es que tienes que seguir haciendo tu manejo de tejidos de la misma forma que de forma analógica. Es decir, tienes que seguir colocando tus hilos retractores, 1, 2, 3 ceros, dependiendo del caso. ¿Para qué? Para que logres retraer tanto de forma vertical como horizontal los tejidos que están alrededor de tu línea de terminación y que por lo tanto el escáner te pueda copiar esos detalles. Porque si tú no utilizas un protocolo de retracción de tejidos con hilos retractores o con otro tipo de materiales como Traxodent, ¿qué es lo que va a suceder? Que la encía o el hilo retractor o lo que tú tengas probablemente impidan que el escáner pueda realmente copiar la línea de terminación que acabas de hacer. Y entonces no vas a tener la información correcta, la restauración no va a sellar de forma correcta porque le está haciendo falta un pedazo o una parte y de esta forma pues no voy a tener, digamos que las características que yo requiero. Por lo tanto, el manejo de tejidos, doctores, como consejo, lo van a tener que seguir haciendo igual como si estuvieran haciendo analógico. ¿Para qué? Para que el escáner lo pueda copiar correctamente. Entonces, ya que escanee de forma digital, el laboratorio me va a generar un modelo en 3D. Si yo tomé una impresión de polivinilsiloxano, el laboratorio, ¿qué es lo que hará? Hará un vaciado del yeso para tener un modelo de trabajo en el cual sobre este modelo hará las restauraciones. De la misma forma que lo digital. Sin embargo, doctores, algo que es buenísimo es que cuando lo hacemos de forma digital, nosotros ya tenemos un archivo previo, que fue el del mockup. Y este archivo simplemente lo vamos a seguir utilizando para el resto de los protocolos que vamos a hacer. Cuando yo lo hago de forma analógica, yo sé que mi encerado al principio tuvo una forma y que yo no tengo la certeza que cuando el laboratorio me entregue las restauraciones definitivas me queden exactamente igual. Entonces, digamos que van a hacer la diferencia. Sin embargo, podemos ver que en el proceso o en el protocolo que es analógico, el laboratorio me va a entregar un modelo de yeso, seguramente con dados de trabajo, dados Geller, y en este modelo de yeso van a venir las restauraciones. Si yo lo hago de forma digital, ¿qué es lo que va a suceder? Que el laboratorio, en lugar de entregarme un modelo de yeso, me va a entregar un modelo impreso. Y en este modelo impreso, checaré el asentamiento y el correcto sellado de mis restauraciones para que entonces yo lo pueda cementar. Ahora, ¿qué pasa, doctores, cuando yo no tengo un escáner intraoral? Y yo creo que muchos en su momento nos tocó pasar por este paso y que hace ratito lo mencioné.
vas a tener que hacer un protocolo híbrido cuando tú no tienes un escáner, porque la mayoría de laboratorios trabaja así. Salvo que vayas a hacer algo que no sea digital, tipo un metal porcelana, prácticamente todas las restauraciones extras vas a tener que pasar por esta situación. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Primero, voy a empezar con mi impresión de alginato, de polivinilsiloxano, como yo quiera. Voy a obtener el modelo, voy a hacer un encerado, después prepararé, tomaré impresión de forma analógica, tendré mi modelo en yeso, pero ¿qué va a pasar? Que el modelo en yeso, el laboratorio lo va a escanear. Y entonces, cuando el laboratorio escanea el yeso, eso me lo va a transmitir, obviamente, a la computadora como si fuera una impresión de diente, como si realmente tú hubieras empezado con el escáner. Y entonces ya digitalizan tu modelo para el programa de diseño y ahí harán las restauraciones. Lo cual, pues obviamente también me va a generar la misma forma que de flujo digital completo, un modelo 3D donde van a venir las restauraciones. ¿Qué problema hay con el híbrido? Que seguramente ustedes ya medio se podrán haber dado cuenta, que el diseño del encerado en cera no va a ser igual a las restauraciones definitivas. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene gente encargada para la parte de yesos, gente encargada para hacer diseños en cera y después tiene otra gente que va a hacer la parte cerámica. ¿Qué va a pasar? Que la persona que hizo esto y la persona que hizo esto son diferentes. Cuando tú lo haces de forma digital, ¿qué va a pasar, doctores? Perdón que me pasó una. Cuando lo haces de forma digital, tanto el primer encerado, que es el mockup, cuando tu tratamiento definitivo va a ser exactamente igual, porque simplemente fue un archivo al cual le hicieron copy-paste, le cambiaron el material, en lugar de hacer algo en cera, lo hicieron algo de forma definitiva, y entonces yo tengo la seguridad de que la anatomía, forma que yo tuve en mi diseño principal, que fue el mock-up, donde el paciente lo enamoré con el resultado, también lo pueda tener con las restauraciones definitivas. Entonces, es algo que dentro de todas las ventajas que sé que hay de la parte digital, el hecho de ser algo predecibles con los tratamientos, pues también me va a generar grandes ventajas. Entonces, de forma general y para concluir, doctores, ¿qué ventajas tengo con un examen, perdón, con un escáner intraoral? Tengo la simplificación de pasos, por lo tanto, me va a hacer la vida más fácil y más sencilla. ¿Para qué? Para que entonces el tiempo que yo me iba a tardar haciéndolo con otro tipo de procedimientos, ese tiempo lo invierta para hacer otras cosas que me pueden dar mucho mayores resultados y más productivos. Entonces me va a hacer la vida más fácil. No tengo que utilizar ni alginato ni yeso. No es porque sea el alginato y el yeso un material caro o un material difícil de hacer, sino te estás quitando esos pasos que probablemente pueden ser un poco engorrosos, que no quieres hacer o que igual al paciente le genera conflicto, y si tú le puedes brindar algo que no lo tenga que usar, pues el paciente siempre te lo va a agradecer. Entonces, también de esta forma evitas la acumulación de modelos de yeso, porque yo creo que todos tenemos en nuestro consultorio, en nuestra clínica, un lugar, una zona donde solamente se guardan modelos de pacientes, los cuales está muy bien que los guardes porque muchos de ellos te pueden sacar de problemas a largo plazo, sobre todo si hablas de implantes, pero pues te están quitando, están generando un espacio. Y el no tener ese tipo de procesos, o más bien ese tipo de objetos, te podría ayudar a organizar mejor los espacios de tu consultorio, para que entonces, en lugar de que tú tengas un archivo físico que está quitando espacio, tengas un archivo digital en el cual simplemente vayas acumulando imágenes. Y algo importantísimo, doctores, es la rectificación de errores. Yo puedo checar los errores que yo estoy teniendo y así como los voy identificando, los puedo ir mejorando, los puedo ir, digamos que mejorando. ¿A qué me refiero con esto? Si yo veo que en mi escaneo no copié bien una línea de terminación y yo veo en el momento que tengo una mala escaneo, entonces, ¿qué es lo que hago? No lo mando al laboratorio así. Lo vuelvo a escanear, veo qué fue lo que falló y se lo mando al laboratorio. Cuando tú lo haces de forma analógica, tú igual puedes ver que, mira, creo que salió bien mi línea de impresión. Se lo mandas al laboratorio y el laboratorio te habla, oye, esto no salió bien o no me gustó, salió rasgado, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que vas a tener que volver a citar al paciente para hacer el mismo protocolo, anestesiar, hilos, etcétera. Y pues al paciente no le va a gustar y a ti te va a quitar tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones, la verdad es que con la parte digital lo puedes mejorar. Confort del paciente, ¿por qué? Porque no le tienes que meter un material a la boca como un material de impresión, sino que el paciente solamente tiene que ayudar abriendo. ¿Para qué? Para que entre el escáner.
hay mayor rapidez y comunicación con el laboratorio. ¿Por qué? Porque ya no está de por medio una mensajería o un mensajero, paquetería, etcétera, lo cual igual a veces te retardan las cosas o igual podría haber algún accidente que te rompa o te genere algún problema con tu impresión o con tu modelo y tengas que repetir el procedimiento otra vez. Algo que de verdad que no saben cómo cambia a uno las cosas y no te das cuenta hasta que lo tienes es el marketing. Al paciente le gusta, le llama la atención el hecho de que te tengas un escáner. ¿Por qué? Porque se siente que está en un consultorio que tiene tecnología, que tiene lo último. Y entonces esto pues te va a generar que con otros pacientes también se vaya corriendo la voz de que tú ya tienes esa tecnología y que no tienes que estar tomando impresiones como anteriormente lo hacen porque pues todos sabemos, hasta hay memes y videos por todos lados de gente burlándose de la sensación que te genera el que te tomen una impresión porque te da náuseas, quieres vomitar y toda esa situación incómoda. Y como tal, también el hecho de que tú puedas enviar la información mediante un correo, pues te va a evitar el costo de envíos. Claro, hay alguien que tiene que seguir pagando envíos, que es el laboratorio, porque el laboratorio es el que tiene que mandarte las cosas físicas, pero por lo menos tú ya no vas a pagar por ese servicio. ¿Por qué? Porque son correos. Correos en donde mandas tu formato del escaneo y tu laboratorista en tiempo real prácticamente va a poder estar viendo lo que tú estás haciendo. Y pues eso te va a generar que tengas mayor optimización de tus tiempos de trabajo en tu consultorio. Muy bien, doctores, pues muchísimas gracias. Espero que esta información les haya servido. No sé si tengan alguna pregunta. Estoy a la orden.